en Deuteronomio. ¿Lo dije bien? Deuteronomio, sí. Capítulo 8, versículo del 1 al 10. Dios es bueno y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Sus misericordias han estado con nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, momentos difíciles que hemos vivido. Dios no nos ha dejado solos. ¿Está conmigo? ¿Sí? Dios no nos ha dejado solos. Y hoy en Deuteronomio, recuérdese que Deuteronomio es la repetición de la ley a un pueblo nuevo, un pueblo que había nacido en el desierto y que necesitaba escuchar de nuevo la ley. Esta es la repetición de la ley, de los mandamientos. Entonces Moisés les vuelve a repetir la ley y hoy el Señor nos la repite a nosotros. Amén. Dios, mis hermanos, Él es la sabiduría, ¿no? La inteligencia. Y Él sabe de lo que nosotros necesitamos y cuándo lo necesitamos. Amén. Lo tiene Deuteronomio capítulo 8 del 1 al 10. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, léalo conmigo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así también tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra a la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aleluya. Tome asiento. Preciosa palabra, precioso recordatorio que Dios le da al pueblo de Israel. Recuérdese que todavía acá el pueblo está al otro lado del Jordán, todavía no ha pasado el Jordán, todavía no ha pasado a conquistar. Están ahí esperando el momento de Dios. Están todavía
en el desierto. Qué feo es el desierto, ¿no? ¿A quién le gusta el desierto o la soledad? A nadie. Hay un, hay un camino que lleva al sueño americano, ya, no sé si ya lo han escuchado, bueno, la mayor parte, algunos hasta lo han intentado, pasar a los Estados Unidos. Hay varios caminos, hay varios caminos. Le voy a dar el tema: los beneficios del desierto. Ese es el tema de esta mañana, los beneficios del desierto. ¿Por qué le hablo esto del sueño americano y los caminos que hay hacia ese lugar, y que claramente muchos lo hacen emigrando de sus países sin documentación? Son indocumentados, no tienen el permiso para entrar, pero muchos de ellos se arriesgan, y se arriesgan por varios caminos que les presentan o se presentan antes de llegar a esa tierra. Uno de ellos es pasar el Gran Río. Está el otro de saltarse el muro. Está el otro que parte, mis hermanos, desde casi de la frontera de Guatemala con México, que es el tren. Algunos, bueno, ese tren le llaman la bestia. No es un solo tren, son varios trenes, pero que en su debido tiempo, a su debida hora, parten. Y son 10, 12 horas de continuo, 15 horas de continuo. Después tienen que bajarse y esperar otro momento y agarrar otro para seguir su camino. Son viajes difíciles, son viajes complicados, con mucho riesgo. Pero también está el viaje por el desierto. Y cada quien tiene que tomar una decisión por dónde ir. El viaje por el desierto aproximadamente dicen que son entre 7 y 15 días, dependiendo cómo el guía o el que los lleva los dirige, donde puede ser más seguro de poder pasar, pero con más riesgo de poder quedar en el desierto. Este camino, mis hermanos, del desierto es más temeroso, te abruma, psicológicamente te desanima a tomar esta decisión de hacer este viaje por ahí, porque en el día es caliente, en la noche es demasiado frío. Hay serpientes, hay escorpiones, y también existe le podríamos decir así, la mafia. Aquellas personas que se aprovechan del indocumentado y que lo pueden hasta secuestrar, lo pueden golpear, lo pueden violar a las mujeres, les quitan su provisión y los dejan ahí abandonados en el desierto sin esperanza alguna. Este camino del desierto necesita un guía, necesita alguien que conozca el camino, alguien que los guíe por dónde deben de ir. Necesitan un mapa, necesitan una brújula, porque una vez que te encuentras en el desierto, cubierto de montañas o de cerros que no tienen ningún vegetal, ningún árbol donde tú puedas defenderte, te quedas a los 4 puntos cardinales diciendo: ¿y acá para dónde agarro? Y el mismo sol te desorienta, el calor te desorienta. Entonces necesitas puntos de referencia. Hay puntos de referencia, por ejemplo, en ese camino del desierto hacia Estados Unidos, que es el desierto de Arizona, hay volcanes o cerros que son puntos de referencia, que te los dicen o te aconsejan cuál es el que tú tienes que seguir,
¿Cuál es tu punto de referencia? Que no te desvíes de ese cerro, que no te desvíes de una antena que está allá. Allá ves una antena, ok, tú tienes que seguir verso esa antena para que no te pierdas. Entonces todos estos puntos de referencia o todas estas guías que puedes encontrar en el desierto, mis hermanos, le van a ayudar a la persona a poder sobrevivir o poder llegar a la tierra que tanto se sueña, que tanto se anhela. ¿Por qué le hago esta introducción? Porque también el pueblo de Israel pasó el desierto. Y le dije, esto es parte del recordatorio a un pueblo que nació ahí en el desierto. Pero en el desierto Dios estuvo con ellos, Él fue su guía. Él fue el amparo en el día y amparo en la noche. Él estuvo con el pueblo de Israel. Dios lo llevó al desierto, no solo porque quería llevarlo. En ese proceso del desierto, Dios quería enseñarles. Dios quería adiestrarlo. Dios quería equipar ese pueblo. Dios quería preparar un pueblo para sí. Recuérdese que el pueblo de Israel ha estado más de 400 años esclavo en Egipto. 400 años que vivió sin ley, sin conocimiento, aunque sí tenían principios que mantuvieron de parte de la familia de Jacob, las promesas que tenían y todo eso, pero ahí estaban sin ley todavía en Egipto. No tenían mandamientos de parte de Dios. Entonces a ellos se les hacía fácil, mis hermanos, seguir dioses egipcios, seguir costumbres egipcias. Tenían un sinfín de cosas que ellos los habían aprendido en Egipto porque allí habían nacido y no conocían de dónde ellos dependían, de dónde ellos venían. Entonces Dios los saca del desierto para enseñarles, para adiestrarlos, para prepararlos. Y yo creo que Dios también hoy en este tiempo a nosotros nos llevó por un tiempo a un momento de reflexión. ¿No es así? Dios nos ha tenido no 40 años, mi hermano, si en 40 años quién sabe qué hubiese pasado con la iglesia, porque en 2 años que hemos estado un poco detenidos, hemos pasado problemas, mucha gente se nos ha quedado. No soportó la soledad, no soportó este tiempo de silencio, este tiempo de estar apartado de una actividad continua. Entonces ahí se puede ver lo que había en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que acá nos dice la palabra que Dios llevó al pueblo de Israel para probar lo que había en su corazón. Dios va a probar en cada uno de nosotros lo que somos, si somos fieles o no somos fieles, si nos mantenemos teniendo o no teniendo en enfermedad o en la salud. Todas estas partes o periodos de nuestra vida, mis hermanos, nos van a dejar una enseñanza para que nosotros tengamos a Dios, pase lo que pase en la vida, no nos apartemos de Él. No nos separemos de Él. Entonces en el desierto Dios nos enseña dependencia. ¿No es así? Los desiertos, mis hermanos, de cada uno de nosotros, o si lo llevamos, lo generalizamos dentro de la iglesia, nos va a enseñar dependencia de Dios. Este tiempo que hemos vivido, esta emergencia que hemos pasado, nos enseñó que no fuimos, mis hermanos, tan buenos. O sea, no teníamos una experiencia, no teníamos capacidades. Bueno, el mundo entero no sabía cómo tratar con este virus.
No sabíamos cómo se iba a desarrollar, no sabíamos cómo lo podíamos enfrentar, no sabíamos cómo podíamos atacarlo y sobrevivir. Entonces todo ha sido un examen, todo ha sido una prueba. ¿Visto el problema que se está dando con las vacunas? ¿Por qué? Porque la vacuna tuvo que salir de emergencia rápidamente y bueno, todo el mundo ha sido un banco de prueba. Hoy se descubre que hay tipos de vacunas que no pueden ser inyectadas en jóvenes, o tipos de vacunas que no pueden ser inyectados en ancianos. Entonces, pero todo esto se ha ido arreglando en el camino. Todo esto ha llevado, mis hermanos, a pérdidas de vidas humanas. Pero lo mismo en el desierto. Muchas personas, mis hermanos, quedaron en el desierto porque no es que Dios no estuvo con ellos, no es que Dios los abandonó, sino de que no se tomaron de la mano de Dios, no confiaron en Dios, comenzaron a murmurar, comenzaron a rebelarse, comenzaron, mis hermanos, a poner la mirada hacia atrás. Por eso es que Dios nos lleva al desierto para que nosotros dobleguemos nuestras rodillas y busquemos de Él con un corazón sincero y aprendamos a depender solamente de Dios. Solamente de Él, mis hermanos. ¿Cuánto Dios fue fiel con nosotros? Le pongo un ejemplo así, banal, en la alimentación. ¿Cuánto Dios nos sostuvo? Siempre tenemos la mentalidad que si no trabajamos, no comemos. Y Dios nos hizo ver que en ese tiempo que no comíamos, no salíamos, nos pasó como a Israel, le salían hasta la comida por las narices. Porque Dios nos sostuvo, poniéndole el ejemplo solo en esa área. Dios no nos abandonó. Hermanos, le decía yo a mi esposa, dame la lista de lo que voy a ir al supermercado, porque yo me encargaba, así podía salir. Dame la lista, y me daba la lista y venía con el carrero lleno. Y yo decía, wow, parece que estamos gastando más de lo normal. Parece que estamos comiendo más de lo normal. Pero en todo ese tiempo no nos faltó la provisión. No nos faltó el alimento. El pueblo de Israel llegó al desierto, mis hermanos, y no les faltó el alimento. No les faltó el agua. Pero en todo ese proceso, mis hermanos, habían murmuraciones. Había, mis hermanos, quienes que estaban molestos con Moisés, estaban molestos con Dios porque no tenían los mismos, las mismas, ¿cómo le digo? La misma provisión o la misma comodidad que habían tenido, aunque si no era una comodidad buena allá en Egipto, porque eran esclavos y tenían que trabajar duramente, pero ellos veían que la comida les llegaba, ellos veían que tenían donde ir a dormir, ellos sabían que podían bañarse, ellos sabían que podían salir quizás por ahí a la plaza y poder tener un momento de libertad con su familia, aunque si la vida del esclavo era bastante oprimida, pero ellos veían todas estas diferencias a lo que era en el desierto. En el desierto no trabajaban, y la persona que está acostumbrada a trabajar se desespera. ¿No es así? Y yo ya después de un mes de estar en la casa, yo estaba desesperado, yo quería ir a trabajar, me hacía falta el trabajo. ¿Qué mentalidad, no? ¿Qué cosa se nos viene a la mente? Pero nos enseñó que se puede vivir con limitaciones. Nos enseñó esa dependencia, porque sobrevivimos. Estamos acá porque sobrevivimos. Sobrevivimos, mis hermanos, y no porque hayamos sido mejores que los que se fueron en el COVID, sino porque Dios tuvo misericordia, sino porque Dios nos sostuvo, porque a Dios le plació tenernos aún todavía con vida.
Y nosotros los que hemos quedado con un propósito, Dios nos ha dejado. ¿No es así? Vamos a contar, mis hermanos, este episodio. Los jóvenes que se van a casar y van a tener sus hijos, sus nietos, y le van a decir: nosotros venimos de la pandemia. Esto es lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel, que se recuerde cuando lo tuvo en el desierto. Cuando estuvieron en el desierto, que ellos no lo alcanzaron todo porque ellos fueron grandes, sino porque Dios estuvo con ellos. Y este es el recordatorio que debe de estar en nuestra mente, que si nosotros hemos pasado por este periodo es porque Dios quiere que contemos y que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, que hasta acá Dios nos ha traído y estamos vivos por su grande amor y su misericordia. Y que estamos saliendo de este periodo, estamos saliendo, mis hermanos, de esta situación, y podemos percibir en el aire que Dios trae mejores tiempos para la iglesia. Pero debemos, mis hermanos, recordar que somos muy vulnerables. Somos muy vulnerables. Una cosa no visible a los ojos de los hombres, tan pequeña, vista microscópicamente, ha llegado a destruir toda la parte interna, a dañar una parte interna de muchas personas. Y pasado el proceso del virus, no termina ahí, porque te ha dejado secuelas, te ha dejado cansancio, te ha dejado debilidad, falta de memoria. Se lo digo por experiencia. Se nos olvidan las cosas. De repente la mente te queda. No sé si ustedes lo notaron, pero el jueves en la directa le digo a mi esposa que tuve quizás 15 a 20 segundos que yo sentí que me iba. Se me estaban apagando las luces. Y yo dije: ay, Señor, en este momento. Y de repente volví. Son secuelas, mis hermanos, de este virus. Pero que Dios nos ha sostenido y está ahí rescatándonos en cada momento, mis hermanos. Dios es bueno. De todas estas secuelas que deja, mis hermanos, bueno, algunos dicen por ahí que hay posibilidades que mucho joven que le dé el coronavirus quede estéril. No se sabe, se van a ver los frutos más adelante. Pérdida de cabello, si usted ve, no, yo ya ese ya estaba. Pero hay este tipo de cosas que nos deja, mis hermanos, los periodos difíciles de nuestra vida, para que nos recordemos, para que cuando te estén sucediendo las cosas digas: ay, Señor, solo tú me puedes sacar de esto, y voy a testificar de lo que tú vas a hacer en mi vida, de donde tú me vas a sacar. Y cuando tú ya saliste, por eso el versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Porque el llevarnos a ciertas circunstancias en la vida es para darnos una lección, para enseñarnos, para instruirnos del camino
que hemos vivido tiene que dejar una experiencia para que no volvamos atrás. Tiene que dejar señas en nuestra vida para que aprendamos a depender siempre de Dios, aunque si estamos en momentos buenos, en momentos de abundancia, recuérdate de dónde Dios te ha traído. Recuérdate de dónde Dios te hizo pasar. Y que hoy has llegado a la tierra prometida. O sea, esto es un recordatorio aún para nosotros que estamos por dejar este periodo y vamos a iniciar un nuevo tiempo, una nueva vida o un nuevo episodio de nuestra vida. Ahí necesitamos tener siempre este recordatorio. Ahora, si Dios nos ha enseñado dependencia en el desierto, si Dios nos ha proveído todo lo necesario, el desierto también nos adiestra, nos prepara. No hay mejor lugar, mis hermanos, para ejercitar tu fe. No hay mejor lugar para ejercitar tu vida que los momentos más difíciles. El esfuerzo que tienes que hacer. El que quiere tener músculos tiene que ir a la palestra. El que quiere tener estómago tiene que comer para que se le note. Mis hermanos, tenemos este desierto para que Dios nos adiestre en el campo en el cual nosotros tenemos que testificar o en el cual nosotros tenemos que trabajar al salir de ahí. Se dice que esta organización terrorista, el ISIS, toda su gente, todos los que ellos reclutan o los que se ofrecen, los llevan al desierto que está cerca de España, en esa parte de por ahí, por España, por ahí los llevan al ejercicio, a adiestrarlos. Pero entrar dicen que es más fácil que sacarlos de ahí, porque para salir dicen que es un poco más complicado el camino, las dificultades que les ponen. Entonces, mis hermanos, el desierto al pueblo de Israel le ayudó mucho, porque el pueblo de Israel en Egipto no era un pueblo que había vivido de fe. Era un pueblo que vivía en lo práctico, en lo tradicional. Vivía un estilo de vida como nosotros hemos agarrado un estilo de vida, ¿no? Trabajar, a casa, trabajar, a casa, trabajar, a casa. Y creemos que con nuestras fuerzas o por nuestra sabiduría o por el oficio por lo que tenemos podemos sobrevivir. Para el pueblo de Israel, no tener la olla de sopa de cebollas y ajos le fue difícil. Le fue difícil no tener la variedad de comida, pero Dios los tuvo que adiestrar en el desierto, llevarlos a otro nivel de vida. En la pandemia Dios nos ha llevado a otro nivel de vida, a ser más saciados. ¿No es así? Antes en la calle, mis hermanos, íbamos y agarrábamos y comíamos. Hoy tenemos el cuidado de que a saber qué tocamos, que si tocamos dinero vamos a lavarnos las manos, que si tocamos una parte a lavarnos las manos, a desinfectarnos las manos. Y todo eso no te va a ayudar solo para no contaminarte del virus, sino para que tengas mejor salud. Porque no es solo el virus el que te puede dañar cuando tú te llevas las manos sucias a la boca. Hoy tenemos una gran cantidad de enfermedades que son transmitidas a través de lo que tocamos. Entonces Dios nos ha cambiado un estilo de vida, como lo hizo con Israel. ¿Por qué Israel, mis hermanos, saliendo de Egipto y llegando al desierto,
se vieron con todas estas limitaciones y lo primero que buscaron, hacer un becerro. Un becerro con la forma de un dios egipto. Un becerro donde ellos poder confiar, porque necesitaban tener algo visionario. Y Dios, a Él se le busca por fe. A Él se le busca no viéndole, sino creyéndole en el corazón. Y ese era un problema del pueblo de Israel, que ellos querían tener algo visible, algo donde ellos poner su mirada. Entonces todo esto es parte del adiestramiento que va recibiendo Israel para cambiar su mentalidad, para cambiar, mis hermanos, su posición. Porque muchos de nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Y esto es lo que Dios nos ha enseñado en este precioso tiempo. El desierto lo debe de pasar, le dije, todo cristiano, sea personal o sea ministerial, tenemos que pasar este tiempo para que busquemos de Dios de rodilla y, como le decía el domingo pasado, le clamemos. No oraciones que van solo a cubrir nuestras necesidades, le decía, sino oraciones que nos lleven a clamor, a súplica, llanto, ruego delante de Dios, para que Dios, mis hermanos, pueda ver que nosotros sí estamos rendidos de corazón delante de Él. Y eso es lo que nos está faltando. Y primero Dios, ya vamos a ir abriendo los fines de semana, los días de semana, porque necesitamos clamor. El tiempo, el día domingo se va así, el culto, el tiempo, mis hermanos, pasa rápidamente. Acabo de comenzar y ya me queda poco tiempo. Pero necesitamos, mis hermanos, pasar por estos periodos para aprender. Fíjese que Moisés vive toda su juventud en el palacio del faraón, pero llega el tiempo en que él tiene que salir de ese palacio. Y sale y se va, porque Dios tiene que cambiarlo. Dios tiene que renovar toda su mentalidad. Pasa su deseo fácil a Moisés. A ver, acá hay jóvenes que han nacido acá, o que han nacido en un estilo de vida muy cómodo. ¿Qué pasa si llevamos un joven de esto al campo? No al campamento, al campo. Que tiene que ir a trabajar con el machete, que tiene que ir a rajar leña. Jóvenes, no me hagan quedar mal, ustedes son capaces, ¿no? Lo mismo le pasa a Moisés. Moisés creció en ese ambiente, en un ambiente donde todo lo tenía, se sentaba a la mesa a comer y era un manjar el que tenía delante. Pero Dios lo saca de esa comodidad y lo lleva camino al desierto hasta que llega a tierra de Madián, donde iba a encontrar a su amada. Y de ahí pasa un buen periodo de tiempo para cambiarlo, para moldearlo, para hacerlo a su manera, adiestrarlo. Vea qué difícil, mis hermanos. Y después, por eso le dije yo, el desierto puede ser personal como puede ser ministerial. Y después Dios le dice, ok, vamos de nuevo para Egipto. Ya no quiere ir. Pero hoy le dice, vas con una misión, vas a ir a traer a mi pueblo. Tampoco le fue fácil.
Tampoco le fue fácil sacar ese pueblo y tener que lidiar con ellos en el desierto. Imagínense. ¿Qué vida la de Moisés? Y encontramos que Moisés es un hombre muy manso y humilde. Aprendió la lección. Ay, ¿cuánto nos falta a nosotros aprender esa lección? Todavía seguimos siendo un poco rebeldes, un poco orgullosos. Por eso es que Dios nos lleva por todas esas partes para que nosotros aprendamos. Así como el rey, así como Moisés, también el rey David. El rey David a temprana edad, mis hermanos, comenzó a vivir su vida un poco desértica. Él iba a pasear las ovejas y no había nadie con él, y él tenía que lidiar con el león, con el oso, para defender las ovejas de su padre. Este adiestramiento que recibe David de parte de Dios en esa juventud, en ese tiempo, le va a servir para poder enfrentar al gigante de su vida. Por eso le digo, ¿cuántos beneficios podemos sacar del desierto? No vea el desierto como que Dios lo quiere matar, como que Dios lo abandonó, sino el desierto véalo como un espacio de adiestramiento para lo que Dios lo quiere preparar, para donde Dios lo quiere llevar. Uy, ¿cuánto nos falta, iglesia? ¿Cuánto nos falta? Porque este periodo ya está pasando, pero vendrán otras circunstancias, vendrán otras situaciones. Moisés vivió sus desiertos, David también vivió sus desiertos. Le tocó después también a David huir de Saúl y andaba por los desiertos huyendo. Este contraste que presenta el desierto, mis hermanos, es bastante complicado. Fíjese que en el desierto Dios te va a enseñar esa dependencia, te va a enseñar, te va a adiestrar, pero también ahí te alimenta, también ahí te sostiene. Moisés, cuando se encuentra con Dios, ¿dónde se encuentra? Dice que andaba apacentando las ovejas de su suegro en las partes desérticas. David dice que iba a apacentar las ovejas a las partes desérticas. O sea, el desierto también hay provisión. Ahí también Dios provee. Por eso es que Dios nos enseña esa dependencia, porque en esos desiertos no te vas a morir de hambre. Él está ahí. Él está ahí. Y esto es precioso, porque en el desierto te deja tu familia. En el desierto te dejan todos los amigos. Estás pasando un momento difícil en tu vida y nadie te llama. Nadie te visita. Bueno, el COVID, pues teníamos la excusa. Pero es así. Estás ahí. El único que te acompaña es Dios. El único que está contigo es Dios. Y ahí es donde debemos de encontrarnos con Él. Entonces, el desierto también nos equipa. Nos equipa, mis hermanos, porque ese fue el resultado de muchos hombres
que salieron del desierto y salieron diferentes. Salieron, mis hermanos, equipados, salieron fortalecidos en el Señor. Cuando pasamos estos periodos difíciles, un día te vas a encontrar con una persona que está pasando ese momento difícil y tú le puedes dar un consejo. Tú le puedes dar una palabra de parte de Dios y le dices: mira, ¿tú tienes fe? ¿Tú confías en Dios? Sí, pero es que fíjate que la situación... No, mira, yo ya pasé por ahí y te puedo asegurar que Dios estuvo conmigo. Y te puedo decir que Dios me sacó de ese problema. Y te puedo decir que si Dios no me abandonó a mí, y si tú confías en Dios, Dios también te va a dar las fuerzas a ti para que salgas. Y muchos hombres de la Biblia, mis hermanos, tuvieron que pasar su desierto, momentos difíciles, para dejarnos una enseñanza que sí se puede con Dios, que sí podemos salir de esa situación. Así es que si algunos murieron por ahí, no es porque Dios los quiso matar, sino que no siguieron las instrucciones, no siguieron los mandamientos, no siguieron sus preceptos, sus estatutos que fueron dados allí en el desierto para que pudieran pasar a la tierra prometida. Este es uno de los grandes problemas, querer hacer a nuestra manera. O sea, Dios no se va a ir acomodando a lo que nosotros pensemos o creemos que tenemos que hacer así. Dios nos establece cómo tenemos que hacerlo. Por eso se le dieron leyes y mandamientos al pueblo de Israel para que hiciera tal y como Dios decía que tenían que hacer, y eso los iba a llevar a la tierra prometida. O sea, en esta pandemia Dios nos dio instrucciones cómo teníamos que desarrollar nuestros cultos. Y si nosotros hubiésemos seguido nuestro orden, y si nosotros hubiésemos seguido haciendo como hacíamos los cultos normales, y hubiésemos dicho: Dios está con nosotros y Dios no nos va a permitir que nos contagiemos, ¿sabe cuántos hubieran quedado? ¿Sabe cuántas pérdidas hubiéramos tenido de almas, de vidas? Por querer hacer a nuestra manera. Entonces Dios nos da la sabiduría, la inteligencia para que podamos vivir en ese momento, en ese tiempo desértico, y poder salir de ahí victoriosos, poder salir de ahí equipados. Decía nuestro pastor al inicio de la pandemia: hermanos, todo pasa. Esta pandemia va a pasar. Tenga paciencia que esto va a pasar. Y gloria al Señor que ya está pasando. Gloria a Dios que este tiempo lo hemos sobrevivido. Así es que en el desierto, mis hermanos, vamos a recibir indicaciones. ¿Cómo salir victoriosos? ¿Cómo salir triunfantes? Vea Lucas capítulo 3. Vamos a leer unas pocas citas ya al final. Lucas capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Qué encontramos ahí? Lucas 3, del 1 al 4. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia,
Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿A dónde le vino palabra a Juan? Ahí está. Ahí recibimos indicaciones. Ahí recibimos instrucciones. Vino palabra de Dios a Juan de Zacarías en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Fue en el desierto que Juan el Bautista recibe las indicaciones cómo tenía que predicar y preparar el camino del Señor. Y él comienza a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer, y lo hizo con mucha autoridad, y su mensaje fue poderoso. Pero ahí estaba Juan el Bautista en el desierto. Ese fue su campo de adiestramiento para comenzar su ministerio. ¿Cuánto es importante, mis hermanos, que en ese tiempo nosotros busquemos y estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo, lo que Él quiere que nosotros hagamos? Un poquitito más adelante, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Jesús es bautizado en el Jordán, y ahí pues sabemos que descendió el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, sale del Jordán, y con la misma, dice, fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Vea qué importante, mis hermanos, que Dios nos lleve al desierto. Le dije, son beneficios del desierto. No veamos el desierto solo como un campo abrumador, un campo de destrucción, un campo yo lo veo que están ahí soplándose, ¿no? Sienten el calor. ¿Usted se imagina en el desierto? Pero si usted aprovecha este calor, sabe que se está derritiendo la grasita. Hay un provecho en eso. No lo vea solo como un sufrimiento. Entonces acá vemos que dice que el Espíritu tomó a nuestro Señor Jesucristo y lo llevó al desierto por 40 días. Y claro, el desierto, le dije, en el Arizona hay muchas cosas que atentan con la vida. Lo mismo nosotros, lo mismo el Señor Jesucristo dice, y era tentado por el diablo. Y en el desierto dice que tuvo hambre. Es normal. Es normal, mis hermanos, que cuando pasamos por estos momentos difíciles, algo nos va a hacer falta. De algo vamos a necesitar. Pero dice, pasados los cuales tuvo hambre. Ok. Y de ahí vienen las tentaciones, ahí viene el sufrimiento, ahí viene el adiestramiento a depender de Dios y a buscar siempre de Dios y a estar conectados con Dios, y que la adoración sea para Dios, aún en el sufrimiento, aún en el hambre. Jesús permaneció fiel a su Creador, a Dios. Perdón. Y el versículo 14, ¿qué dice?
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. La fidelidad en ese tiempo, la fidelidad hacia el mandamiento o al llamado al desierto, dice que regresó y volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Pero salió, pero sobrevivió. Tuvo hambre, sí. Hubieron tentaciones, sí. Pero todo eso fue adiestramiento para lo que Dios lo estaba preparando, a un ministerio poderoso. Lo que vendría. Por eso le digo yo, o sea, el desierto es el campo donde vamos a ser preparados para poder enfrentar lo que vendrá. El pueblo de Israel pasa por el desierto, vive su tiempo en el desierto, pero no es que al pasar el Jordán todo era color de rosa. No es que ya estaba ganada la batalla. No, venían los desafíos de la vida. Venía toda la conquista. Por eso es que el desierto solo es la preparación para ver si le vamos a ser fieles a Dios, para ver si somos buena pasta, pues. Porque el débil, el flojo, el falta de carácter se queda. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No lo veo tan convencido. Yo creo que Dios nos ha preparado para cosas grandes. O sea, este ministerio tiene palabra profética de parte de Dios, de cosas que tienen que cumplirse, cosas que tienen que verse, tienen que darse. ¿Y quiénes van a ser? Pues mis hermanos, los que pasan por el desierto, los que quieran conquistar, los que no se corren. Porque ya muchos se fueron, ya muchos ya no están, pero nosotros no vamos a salir huyendo, amén. Tenemos que conquistar, tenemos que avanzar, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado que tenemos que hacer en este ministerio. Entonces Dios en el desierto también busca nuestra fidelidad. Él permanece fiel. Su fidelidad estuvo por todo ese tiempo y se lo recuerda a Israel y le dice: no se te gastó tu ropa, ni tus pies se hincharon de tanto caminar. No te faltó el agua, porque Él era la fuente. No te faltó el calor en las noches frías. No te faltó la sombra en los días de calor. Él estuvo con ellos. Él les sostuvo, Él los llevó. Y así está con nosotros. Vea qué tremendo, mis hermanos, que de la cantidad de los hombres de Dios que salieron de Egipto, 2 que salieron desde Egipto entraron allá. Los demás pues nacieron en el desierto. Los demás pues tuvieron que nacer con ese sistema nuevo. Ya ellos ya no tenían memoria, recordatorio de Egipto, porque habían nacido ahí. Pero Dios en ese periodo
nos pide fidelidad. Jeremías capítulo 2, versículo 2 y 3. Gloria al Señor. Jeremías 2, 2 y 3. Dice el profeta Jeremías: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Una generación, mis hermanos, que nació en el desierto, que le fue fiel a Dios. Que se mantuvo confiando, por eso le llama la primicia de sus nuevos frutos. Qué bueno, mis hermanos, que esta pandemia haya traído nuevas almas, que se hayan amparado en Dios, pero que permanezcan fiel a Dios. Porque ya está pasando un poco este problema y ya comienza la gente a faltar. Parece que ya pasó la emergencia. Dios es un Dios de emergencia nada más. No. La fidelidad que Dios nos demanda es esta: que en los momentos de crisis, en los momentos que tengamos, permanezcamos fiel a Dios. Esta fidelidad a Dios en el desierto debe de producir en nosotros, le dije, fe. Fe. Dios te equipa para poder hacer la guerra, para conquistar. Pero ¿qué diferencia, mis hermanos, hay entre la salida del pueblo de Israel de Egipto? Hay una gran diferencia, mis hermanos, desde allá a la posición que tiene el pueblo de Israel cuando está con Josué para comenzar la conquista. Un pueblo más obediente, un pueblo más tratable, menos murmurador, menos problemático. Aunque por ahí habían unos que se desviaban, pero la mayor parte había cambiado, mis hermanos, mentalidad, habían puesto su confianza en Dios. Ya no eran hombres prácticos, sino que eran hombres de fe. Todavía cuando Josué y la otra comisión va a ver el terreno, a ver las tierras, hay una cantidad, mis hermanos, de hombres temerosos a las circunstancias. Pero cuando Josué manda a la otra comisión es diferente. Vea cuánta diferencia hay después de que hemos pasado el desierto. Tiene que haber dejado, mis hermanos, en nosotros una confianza, una fe en Dios, en que ya no huimos de los problemas, sino que los enfrentamos sabiendo que Dios no nos va a dejar solo. Ya no se escuchaban esas murmuraciones, se escuchaba la voz de Josué
diciendo: vamos y vamos a conquistar. Escuchaban la orden de Josué y estaban listos para pasar. Y las indicaciones las iba dando siempre Dios. Entonces, concluyendo, mis hermanos, en este desierto, en este tiempo que hemos pasado, hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido. Dios nos ha hecho ver tantas cosas. Nos ha hecho depender de Él. Nos ha instruido, nos ha preparado, nos ha equipado. Y sabemos que Dios nos está llevando a otro tiempo. Y este tiempo que vendrá es el tiempo donde nosotros tenemos que actuar con fe. Donde nuestra situación, por difícil que la podamos ver nosotros con nuestros ojos, debemos de estar tranquilos que Él peleará por nosotros en todo lo que vendrá, en todo lo que aparecerá. Leamos los siguientes versículos que vienen del capítulo 8. Porque si Dios nos ha recordado hoy, esta mañana, como se lo recordó a Israel, también nosotros tenemos que tener este cuidado. Dice, versículo 11, siempre de Deuteronomio: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, no pasan de moda, mis hermanos. Las indicaciones de Dios, cómo tenemos que comportarnos, sea en el desierto como también en la tierra próspera, al lugar donde Dios nos lleva. Tenemos que mantenernos siempre ahí. Dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Se recuerda la palabra del domingo? Del pueblo que regresa con Zorobabel y llegaron ya de nuevo a Jerusalén y se estaban ya olvidando para lo que fueron llamados, a la restauración, a la edificación del altar y del templo, y comenzaban a preparar sus casas, a cultivar sus tierras, porque tenemos la tendencia, mis hermanos, a pegarnos a lo material. Entonces dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo cambiar, que te hizo caminar por un desierto. ¿Cómo era? Grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y ahí también había sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte. Vea qué beneficio, mis hermanos, el poder salir triunfante de este desierto, el poder pasar ese momento oscuro. Dice: para hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Para qué? Para hacer las riquezas. O sea, las ideas que te pueden venir no es de tu sabiduría, sino que Dios depositó en ti
ese poder para que alcances metas en la vida. Si un día vas a ser doctor, es porque Dios te dio la capacidad para que puedas desempeñar ese servicio. Pero si ese oficio, esa carrera te lleva a alcanzar un nivel económico, no te olvides que fue Dios quien te dio la sabiduría. No te olvides que es Dios quien te puso en esa empresa, en esa posición, o te dio una empresa. Porque es Dios quien te ha llevado hasta ahí. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte, vea este versículo, mis hermanos. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. Recuérdese que Dios es aquello que ponemos nosotros de primero, a lo que le damos prioridad. Puede ser tu trabajo, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, puede ser el ministerio que Dios pone en tu vida. Que lo consideres intocable. Ajenos, y le sirvieres y a ellos te inclinares. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de ciertos pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Póngase de pie, amada iglesia. Cuando pase por su desierto personal, o si está pasando por ese desierto personal, recuérdese que solo es un periodo, solo es un tiempo, y ese tiempo pasará. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de dependencia de Dios, es un tiempo para que Dios te enseñe, te instruya en el camino que tienes que andar, pero que después vendrá la conquista, después vendrá lo que Dios ha preparado para tu vida. Así es que, amada iglesia, Dios ha sido bueno. Hasta aquí Dios nos ha traído. En su amor y en su misericordia nos ha sostenido. Estamos por pasar a otro tiempo en que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero si tú esperaste hasta aquí, si tú no te desesperaste en este tiempo de resequedad, en este tiempo de preparación, prepárate para lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque grandes cosas ha dicho Jehová que hará con nosotros. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor.